Hola, estimados todos, bienvenidos a Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, analizaremos en este podcast el error que comete el sistema educativo al confundir el pensamiento crítico con el sentido común. La historia y la filosofía enseña que la crítica nace con la filosofía y es con la enseñanza de la filosofía como también se puede formar y desarrollar el pensamiento crítico. Stanislao Zuleta define la crítica como la alegría de ver desaparecer lo obligatorio, lo que se mantiene. Señala que la crítica se vuelve inútil si no permite el surgimiento de lo excluido o se opone a la construcción de algo nuevo que se revela como necesario. El pensamiento crítico entonces, oído, no puede ser por entero algo cerrado y por ende evaluable, pesado, sólido, neutral, vinculado a normas fijas o leyes que no admiten controversia o se desvinculan de la crítica al sistema de opresión o a la historia de la violencia e incumplimiento de criterios lógicos o analíticos que imposibilitan o prohíban la emergencia del pensar, de ver la cosa de una manera diferente. En cuanto al sentido común, es todo conocimiento humano elaborado cuyo origen es estrictamente racional y es común a todos los seres humanos del cosmos. Este conocimiento primordial parece ser connatural al ser humano y por eso mismo es verdadero, por más que después esté expuesto a deformaciones. Son dos palabras enraizadas en el lenguaje cotidiano que solíamos utilizar a diario para juzgar una situación que a todas luces parecía anómala, irracional y engañosa por contraponerse al buen juicio y a la sensatez, es decir, porque desafiaba el sentido común. La filosofía del sentido común enseña que este no es un conocimiento vulgar ni superficial, ni la suma de prejuicios, sino un repositorio de sabiduría colectiva, de sano y compartido entendimiento sobre algo que se sabe bien porque se tiene conciencia previa de que es verdadero. Aunque se ha ido incubando la idea de que no hay nada que pueda calificarse como verdadero, ya que todo es opinable. No hay hechos, solo interpretaciones. Oído. Sin embargo, el sistema educativo confunde intencionalmente el pensamiento crítico con el sentido común. Así, al evaluarlo, te permite decir ciertas cosas, tener ciertas ideas, pero siempre que encajen dentro de los límites de la normatividad. Si no es así, van a decir que lo que piensa es una locura, que es irracional. Pero esto no es pensamiento crítico, sino sentido común, porque el pensamiento crítico es incuantificable, sin linderos. No elige una posibilidad, sino que las abraza todas. Por ende, no es evaluable, no cuaja, sino que siempre descuaja. Siempre está viendo la cosa de millones y millones de posibilidades. Todo es replanteable. De esta forma, al equivocar el sentido común por pensamiento crítico, se debaten cuestiones que no deberían serlo. Por ejemplo, mis emociones y decisiones y el mero existir. De esta forma y en nombre del pensamiento crítico, sin que sea así, se ejerce una violencia sobre quien se encuentra en una posición vulnerable o de inferioridad. Es decir, que se evalúe el sentido común en lugar del pensamiento crítico, es una conveniencia social que favorece al poder, convirtiéndose así en una categoría ideológica más que teórica. Así se homogeneiza y se pinta la realidad de un solo color y no de muchos colores como debe ser. Por eso el Estado no te da la educación que necesitas, sino la que él necesitas que tengas. Cuando el objeto de la educación es formar seres para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática. Suscribe, por favor, comparte con amigos y familiares. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué,
un espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales. Y en este caso, el error del sistema educativo al confundir pensamiento crítico con el sentido común. Bye bye, saludos, hasta luego.